Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, profe. León. Hola, Rodrigo, hola, Franco. No sé si todos tienen hola, Ezequiel, el Jamboard, si todos pudieron acceder. Hola, Valentín. Quiero por las dudas se les mando el link de vuelta en el chat. Bueno, cuéntenme cómo andan con la materia. Bueno, mientras sea un poco está todo bien, digamos. Sí, es bastante complicada esta parte, se pone media enredada. Y como son muchas definiciones nuevas, conceptos medio raros, y por ahí los ejercicios que son algunos ejercicios son medio muy prácticos y no se termina, uno no termina de entender todo bien. El 6, el práctico 6. Profe dice que no se quiso referir al ejercicio 6, sino Ah, que al práctico. bueno. Ya que lo puse acá, ¿alguno tuvo duda con esto, digamos? No, esto es como que es para que entiendan la idea de combinación lineal, digamos, simplemente es escribir Z como combinación lineal de estos, encontrar, y eso se podía resolver, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, en el caso había que encontrar T por U más S por B más R por W, tal que esto nos dé Z, y esto podemos reemplazar, perdón, para que completito, R por W igual a Z, y acá si reemplazamos lo que es cada cosa, esto es T por el 1, 1, más S por el 1, 0, más R por el 0, 1. Y esto lo podemos escribir como un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, ¿no? Donde la primera ecuación se va a corresponder a la primera coordenada y la segunda ecuación se va a corresponder a la segunda coordenada. Entonces, en la primera coordenada tendríamos t por 1 más s más 0 por r, entonces me queda t más s, tiene que ser igual a 3. Y por otro lado, t, porque hay un 1, más 0 veces s más r, t más r, tiene que ser igual a 4. Entonces, siempre los problemas de combinación lineal se pueden llevar a un problema de resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, ahora la cuestión es encontrar T, S y R, resolver ese sistema. También acá, bueno, estos por ahí como son números, son cosas medio chiquitas, por ahí en el caso de que cuando te piden combinación lineal de dos de los vectores B de 3, por ahí uno medio por ahí lo puede probar a ojo también, pero si uno no empieza a probar a ojo y si no sabe cómo seguir, bueno, sepan que hay una forma de llevar un problema de combinación lineal a un sistema de ecuaciones. Y ahora sí vamos con el 8.
Claro, el 8 era este que te dice utilizar los conjuntos de soluciones del práctico 2, el ejercicio 6 y el ejercicio 5 del práctico 2, que bueno, estos tienen si lo hicieron o no. En este momento tenemos la guía. Está resuelto. Entonces, espera que ya me reperdí. Por ejemplo, acá en el 5F, no, este es el 5F, porque acá empieza el 6. En el 5F tenemos escrito esto. No, la solución del sistema era este conjunto, ¿no? Profe, perdón, creo que está en otro. Creo que es el práctico 3, decía el práctico 2, el ejercicio de eso. No, sí, ejercicio práctico 2 resuelto. Ejercicio 5 práctico 2. Ah, bueno, entonces, este sería el 5F del práctico 2. Me quedó medio pixelado, ¿no? Pero bueno, no importa. La cuestión ahora es que este, bueno, este conjunto era el conjunto de soluciones del sistema homogéneo del práctico 5, que lo teníamos escrito en... Este, por ejemplo, está escrito de forma paramétrica y supongo que todos ya hemos trabajado un poco con vectores, entonces todos podemos suponer que esto lo podemos escribir Pero el 5F no era no homogéneo. Ah, puede ser. Yo agarré cualquiera, claro. No me fijé en ese detalle, pensé que eran todos, eran... Ahí, gracias por esa salvedad, porque yo no me fijé. Claro, no, es no homogéneo, claro. Me parecía, digo, porque no me daba, no es su espacio, porque tiene el... Sí, este 2 este 2 de acá. Ese hombre de ahí me decía que no era su espacio. Perdón, ahí copio otro. Bueno, el 5F, más rápido. Si se fijan en el coso, en el 5C, digo, les queda más o menos lo mismo, salvo que en realidad
Este 2 no está. U menos 2b, U menos 2b, V. U menos 2b, U menos 2b, V. Ahí está. Lo que pasa es que las soluciones de un sistema homogéneo sí son subespacios, mientras que las de uno homogéneo no. Bueno, entonces, este conjunto no puedo dividir en dos vectores, uno que tiene cosas con U y uno que tiene cosas con B, ¿no? Entonces podría ser U, 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 0, más menos 2B, menos 2B, 0B, ¿no? Tal que U y B son números reales. Y esto puedo seguir operando y escribirlo como U igual a 1, 1, 1, 0, más, sí, más B, menos 2, menos 2, 0, 1, tal que B y R, B y U son números reales. Y acá fíjense, básicamente acá tenemos una descripción paramétrica del conjunto. Este ya medio que era la descripción paramétrica porque tiene parámetros, digamos. Y fíjense que acá estamos diciendo que los elementos que pertenecen a este conjunto de soluciones son de la forma U por este vector más B por este otro vector. Entonces, esto de acá es lo que nosotros conocemos como una combinación lineal. Entonces, yo necesito vectores que generen. ¿Qué vectores voy a tomar? Esos que están ahí, ¿no? Entonces, esto es igual al generado por el 1, 1, 1, 0 y el junto con el menos 2, menos 2, 0, 1. Entonces, básicamente es tratar de llevar a los conjuntos a la forma paramétrica, pero esta pinta de forma paramétrica, donde el parámetro está multiplicando un vector, después hay otro parámetro, después hay otro parámetro que multiplica otro vector, y cada uno de esos vectores que nos van a ir quedando van a ser los generadores. Porque básicamente esta definición del conjunto generador es agarrar todos los U por el primer vector más los B por el otro vector, y nos van a quedar así. En cambio, no, sí. Sí, la pregunta era, ¿qué pasa si el sistema tenía solución trivial? Si la solución tiene si solo tiene la solución trivial, en nuestro espacio solución, o nuestro subespacio, sería el subespacio 0. Entonces, puedes decir, bueno, el subespacio solución es el subespacio 0, y bueno, no tiene mucho sentido, pero lo puedes también ver como, o sea, como que lo puedes ver como el generado del 0, si querés, digamos. Gracias. Pero es como, o sea, es como, generalmente, o sea, se dice, es el subespacio 0, y ya está, digamos, o el subespacio nulo. Se le suele conocer así a este conjunto que solo contiene el vector 0, y como que ya uno ya después omite el hecho de que si lo quiero ver como un subespacio dado por generadores, sí, lo puedo escribir de esta forma, pero como que tampoco me da mucha más información. Fíjate que como que cambié de las llaves a los angulitos estos. Y después, no sé si en el otro medio que lo mismo, para el B, la diferencia es que no sé si acá quedaron, claro, acá quedan escritos, no está anunciado. Lo dejas escrito implícitamente a los conjuntos. Pero ahí, o sea, la única diferencia al ejemplo que hice anterior es pasar de la forma implícita a una forma explícita,
de la forma implícita a una forma paramétrica, y ahí puedes hacer este mismo procedimiento. Por ejemplo, si agarramos, para no hacer uno de ahí, si no agarro el conjunto B del ejercicio 1 de este práctico, ¿no? Ese B era los x1, x2, x3 en R3, tales que su suma daba 0. Entonces, este conjunto yo lo podría, lo tengo escrito implícitamente y lo puedo llevar a un modo dado por generadores. Entonces, lo primero que hago es tratar de llevarlo de una manera paramétrica. ¿Cómo hago eso? Bueno, elijo una de las variables y la pongo en función del resto. Por ejemplo, elijamos x3. Entonces, este conjunto sería lo mismo que a los x1, x2, x3 en R3, tal que x3 es igual a menos x1 menos x2. Y entonces este conjunto sería igual a los x1, x2, menos x1, menos x2, tales que x1 y x2 están en los reales. Y acá de vuelta hago lo de recién, lo escribo como dos vectores, uno con x1, sería x1, 1, 0, menos 1, más x2, 0, 1, menos 1, tal que x1, x2 están en los reales. Y ahí ya tengo mis generadores. El 1, 0, 1, el 1, 0, menos 1 y el 0, 1, menos 1. Profe, Sí, ¿puede repetir de dónde salieron los generadores? los generadores, bueno, yo partí de este conjunto, ¿no? De este subconjunto, que es un subespacio de R3, que son los X y los X1, X2, X3, que cumplen esta condición de que su suma da igual a 0. Entonces, yo lo que quiero es llevarlo a la forma paramétrica, que es esto de acá, ¿no? Entonces, para hacer eso, yo lo que hago es elijo una de las variables de aquí, de la igualdad esta y la despejo. Entonces pongo x3, la dejo en función de x1 y x2. Entonces ya no me haría falta describirlo, ya no necesito pensar en que necesito tres números para el vector, sino que en realidad necesito un x1, un x2, y después agarro a esos dos y le hago la condición esta de aquí, para obtener el tercero. Entonces, como el tercero lo obtengo en función de estos dos, ya reemplazo esa condición en su posición, ¿no? Si yo hubiera reemplazado x2, la condición que me hubiera quedado me hubiera en lugar de x2, ¿no? Porque acá lo que son iguales estos dos, x3 y menos x1 menos x2. Entonces, ya x3 no, per se no lo necesito, entonces yo solo necesito x1 y x2. Y estos van a ser números. Entonces, lo que yo hice acá después, acá podés hacer más pasos, ¿no? Yo lo hice rápido. Pero los pasos que serían es juntar en un vector todo lo que tiene x1. Entonces, en la primera coordenada hay x1. En la segunda coordenada no hay x1, entonces hay 0. En la tercera coordenada hay menos x1. Y después, en otro vector, junto lo que tiene el segundo parámetro. En este caso, el parámetro se llama x2. Entonces, en la primera coordenada no hay x2. En la segunda hay x2. Y en la tercera hay menos x2. Y después simplemente hago como el proceso inverso de la multiplicación y saco el x1 afuera, pues cuando multiplico este vector por x1 obtengo el de arriba. Bien, sí, Y entiendo. el x2. Sí, sí. Y después cuando llegas a este paso, que lo tenés de forma paramétrica, simplemente son los vectores que te quedan acompañando los parámetros. Porque si vos ves la definición de qué es, cuál es el conjunto generado por este, es todos los conjuntos que, acá no sé, por ahí en el teórico usaron otro parámetro. T por este vector más S por este vector. Pero acá los nombres de X1 y X2 son nombres arbitrarios. A fin de cuentas les puedo cambiar el nombre si yo quisiera. Y estaría describiendo el mismo conjunto. Sí, entendí, profe. Muchas gracias. De verdad.
Profe, perdón, en el caso en el que tengamos dos condiciones, por ejemplo, x1 más x2 más x3 igual a 0 y tal cosa igual a 0, sería, o sea, tendremos que despejar la misma variable de los dos sistemas, digamos, o sea, de las dos ecuaciones esas. No, ahí lo que tenés que prestar mucha atención es que generalmente tenés que elegir variables, digamos. Si hay una variable repetida, lo más probable es que no te convenga despejar la misma, digamos, porque no vas a tener una condición para reemplazar, porque si vos tenés, estos generalmente sean en condiciones más grandes. A ver, encima no tengo uno medio a mano. Al práctico 2 uno que debe tener, ¿no? Dos condiciones. Generalmente es como que vas a tener, si tenés varias ecuaciones, generalmente en las ecuaciones, las mejores ecuaciones son cuando las variables aparecen la menos cantidad de veces posibles. Entonces por ahí, generalmente hay variables que van a ser las variables dependientes que van a tener menos, van a aparecer menos. Eso se logra haciendo reducciones por fila. Por ejemplo, voy a copiar el del práctico 2 porque va a ser más rápido. Más rápido que pensar, no va a ser rápido, son dos cosas distintas. Que puede ser que se esté refiriendo al 6b del práctico 2. Sí, no me fijo cuál era. Sí, eso. Pero, Claro, ahí, o sea, claro, mi duda era, nos conviene, por ejemplo, despejar en el caso de la izquierda, como se repiten B1 y B2, B3, digamos, y en el otro B4, ¿no? claro, B4. Generalmente claro, en este caso te conviene B3 en función de B1 y B2 y B4 en función de B1 y B2. Porque la cuestión es que, aquí hay un typo. La cuestión es que estas ecuaciones, generalmente, cuando vienen de problemas como este que tenemos nosotros, generalmente vienen de una expresión de una forma bastante lo más minimalista posible. Fíjense que si yo esto lo considero un sistema de ecuaciones y lo escribo de la forma matricial, sería un medio menos un medio más 1, o sea, el 1. Y la segunda línea sería menos un medio, 0, 1, ¿no? Sería este sistemita. Entonces, generalmente, si no sabes cuál despejar, generalmente te conviene despejar los que están solo aparecen una sola vez en la ecuación. Y si en toda la ecuación aparecen las cuatro incógnitas, las cuatro variables, B1, B2, B3, B4, puedes encontrar ecuaciones equivalentes a estas, planteándote como la matriz y resolviendo un poco la matriz. O sea, haciendo reducción por fila. Vas a poder encontrar ecuaciones equivalentes a estas que sean de una manera más simple. Que esa es la gracia de reducir por fila, a fin de cuentas. Resolver el sistema de ecuaciones, en realidad poniendo la ecuación más simple posible. Y por eso las ecuaciones más simples se obtienen cuando la matriz la reducimos a una MERF. Simple en el sentido que podemos ver la solución básicamente inmediatamente. Entonces, eso habría que hacer si tuviera ecuaciones más complicadas. Pero en este caso es como vos decís, B3 y B4, y ahí en este caso tendrías dos parámetros, B1 y B2 te quedarían como parámetros. Y eso sería.
Claro, acá si haces el proceso de llevarlo a una MERF, claramente lo primero que te conviene hacer es multiplicar por 2 para sacarte los 1 medio. Y si lo llevas a una MERF vas a tener, por ahí te queden vectores como más lindos como generadores, digamos, pero es igual. Claro, para hacer eso que me pedís vos, Iván, primero debería ser el 10. La cuestión primero es No, no chequear. hace falta hacer el 10 porque es solo los conjuntos esos. Ah, No, si es no, linealmente dependiente o linealmente independiente. Eh, a mí me ¿cómo? dieron que son linealmente independientes. Y a mí me dieron que son linealmente independientes. De Sí, cualquier sí, sí. manera, si no fueran linealmente independientes, como que mucho sentido no tendría, no, o sea, no se podrían extender a una base. Claro, esa es la clave, digamos. Si no son linealmente independientes, no se pueden ampliar la base. El tema, bueno, cómo amplias la base depende de lo que tengas, digamos. Ahora bien, yo creo que por ahí no, yo lo que quiero explicar el tiempo, que es como un ejercicio que es como, por ejemplo, si te toca hacer extender a base, saber si se puede extender o no a base, primero hay que chequear si las cosas son LI. Acá hay como dos formas de hacerlo. La primera es plantearte qué sería que sean LI. Casi que sí, que no están en condiciones de terminarlo. Falta algo que estaba viendo en el último ejercicio, pero es probable que sí, porque ya dieron dimensión y eso. Pero como dijo al final que le tenían que ver algo de la dimensión de los subespacios, por ahí falta ese detallito. Bueno, entonces, una forma de chequear si son LI es resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la A, yo tengo que ver si existen, vamos a poner X y Z. O sea, calcular, chequear si son LI, lo podemos reemplazar a este sistema de ecuaciones, que si lo ponemos de otra manera, lo podemos escribir como 2x más y igual a 0. Perdón, eso me pasa por hacerlo todo rápido. Más y, 2 veces y, menos 3 veces z, igual a 0. Y menos x más y más 2z igual a 0. Entonces, acá lo que hice fue escribir esto, o sea, multiplicar cada coordenada por el múltiplo que tenía delante, y después sumé coordenada a coordenada, y con la igualdad en R3, de vectores de R3, se da si hay igualdad coordenada a coordenada, puedo hacer esta descripción. Entonces acá tengo eso, ¿no? Eso es lo que hice. Si se pierden, díganme que hago todos los pasos. Entonces, esto vimos que, bueno, entonces,
El conjunto este de aquí que tengo acá, de los tres vectorcitos, va a ser LI, sí, solo sí. Si el sistema tiene solo, si el sistema solo admite la solución trivial, entonces son LI. ¿Por qué? Porque claramente, justamente lo que nos dice la definición de LI es que no existe una combinación lineal de estos vectores, de todos los vectores que yo quiera probar, tal que me dé 0 con algunos no nulos, digamos. O sea, la única combinación lineal que existe es cuando yo pongo todo 0. O sea, que medio que forzás a que todo sea 0. Porque debería ser la única forma. Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones, podemos ver eso. Entonces podemos ir a la matriz, reducir, o utilizar, si nos queda una matriz cuadrada, podemos ver lo del determinante o no. Entonces, la cuestión acá, usted por ahí dicen, che, ¿qué onda con el B? Porque lo del B va a ser lo mismo, digamos. X por el primero, Y por el segundo, Z por el segundo. Y acá lo que vamos a usar es que la igualdad de matrices se da cuando hay igualdad coordenada-coordenada. Entonces, coordenada también. Entonces, debe tener 3 ecuaciones, voy a tener 6 ecuaciones, porque voy a tener 6 incógnitas. Entonces me quedaría si lo veo como matriz, me queda una matriz larga, con 6 filas y 3 columnas. No 6 por 2. Y habría que resolver ese sistema. Pero por suerte, hay otro método. O sea, si planteamos la ecuación, o sea, en el B haciendo ese mismo razonamiento te debería quedar esta ecuación, ¿no? Eh, sí, dígame si porque seguro en alguno le estoy pifiando. Eh, No sé bien qué es lo que está intentando. no sé qué Está, en el último. Sí, ahí yo me confundí cuando le dije que. Eh, está haciendo como igualando como un sistema de. espera. O sea, está todo bien, está. No, lo que estaba haciendo lo estoy igualando. No sé si yo lo que hice fue de vuelta lo mismo que hice antes. La que me traigo de vuelta el archivito acá. Pero es más fácil copiarlo teniéndolo a mano. Yo lo que hice fue agarrar las 3 matrices. ¿No? Entonces sería X por la primera matriz. En ese caso, ¿de dónde sale? Ah, no es un 27, es un 2Z, ¿verdad? Ah, sí, perdón, está feo. No sé si era ese o Eso el no de arriba, entendía ¿no? yo. Tanto los misetas son medio 7. El de arriba era, pero sí.
Debajo también estaba. No, más Z por la tercera matriz. Y eso tiene que ser la matriz 0, 0, 0, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, estos dos son, o sea, son la misma ecuación. Entonces, bueno, pueden resolver esto, que les queda una cosa fea. O sea, a mí me parece medio, o sea, cuando te pones a reducir por ahí, medio que ya de cantado te va a quedar como que sí o sí 3 filas van a ser nulas. Y cosas, eso es una manera. Y la otra manera, ustedes, claro, en el teórico vieron la definición ahí nomás, ¿no? Porque la otra manera, fíjense que cuando yo esto lo paso lo mire como matriz, esto me va a quedar 1, 1, 2, 0, 0, 2, 2, 1, 3, 0, menos 2, 3, menos 1, 1, 2, menos 3, 0, 2. Profe, ¿no sería 1, 1, 1 en la primera? Sí, es Y 1, 1, 10 1. Perdón. Gracias por estar atentos. Está bien. Entonces, bueno, Y ahí bueno, por ahí es un 0. Hay uno que no queda claro, si es un 0 o un 8. Es, un cerito. Estamos viendo el 10B. 10B, ¿no? Sí, 10B. ¿Cómo determinar y también su conjunto SLI? de Sí, abajo a la derecha es un 1, no un 2. sí, no sé por qué lo copié mal. Ese lo tenía bien. Entonces, les quedaría esto para resolver. Que bueno, lo que se resuelve ahí. Sí, igual, fíjate, mi Z se confunde más con 7 que con 2, porque yo le hago la rayita al medio. Entonces, por ahí tienden a confundirse más con un 7. Les iba a comentar, claro. Entonces, bueno, esto se pueden resolver, no hay ningún drama, digamos, van reduciendo y ven a ver si llegan a la. Esto es para que tenga solo la solución trivial, deberían llegar a 1, 1, 1 y todo lo demás 0. Entonces, eso sería el caso. Pero después hay otro método que. No, uso una tableta, no sé si lo está diciendo joder Francisco. No, creo que no tendría muñeca ya si estuviera usando mouse. Es que yo tengo la otra marca. Entonces, otra forma es, de vez de acá lo que yo hice,
para llevarlo a LI, o sea, otra forma, viste, que yo paso por la ecuación, todo para que entiendo, ¿no? Pero directamente podrían haber agarrado los elementos de la matriz, ponerlos en columnas y reducir. Pero para ver, esto, ojo, ¿no? Esto cuando hay que ver LI. Si los ponemos, en este caso no sería el vector, en este caso estoy poniendo la matriz. Básicamente lo que estoy haciendo es estoy escribiendo la matriz transpuesta del anterior. Estoy poniendo en fila cada matriz. Uno, 0, 2. No entiendo nada. Estoy poniendo las matrices en filas. 1, 0, 2, 0, 1, menos 3. Es la primera fila. Ya lo entendí. Esta misma matriz que escribí antes, lo único que acá fíjate que los tengo como columnas. Si se fijan bien, estas son las columnas de esta matriz. Las columnas del sistema que hay que resolver para ver si son LI son las matrices puestas en forma de columna. Entonces está mal. La última, la primera columna. No estoy entendiendo un pedo. Supuestamente la transpuesta no deja la tercera columna como la primera fila. No, la primera fila te la manda la primera columna. Así es, esta te la manda acá. Listo, entonces está. Y bueno, lo que pueden hacer también es escribir los vectores que quieran chequear si son LI, en este caso las matrices. Y reducir esto. Porque cuando yo estoy reduciendo esto, ¿qué operación tenemos? Bueno, la de permutar las filas, que fíjate que si vos pensás que estoy permutando filas, acá me estoy diciendo, bueno, debe de tener este como primer vector, tengo este como primero. Permuté esos dos elementos dentro del conjunto, que es algo simple. Después, ¿qué otra operación tenemos? La de multiplicar por un escalar. Multiplicar por un escalar, fíjense que el generado por vectores no me cambiaría. Porque acá yo le puedo poner cualquier múltiplo. Entonces, cambia la escala en la que multiplico al vector, pero en principio podría generar lo mismo, porque yo puedo, como es un cuerpo, puedo dividir por otro número para que me quede todo equilibrado, ¿no? Digamos, por ejemplo, si yo tuviera el 1, 0, el generado, viéndolo en uno solo, sería el generado de este vectorcito solo, ¿no? Son los de esta forma, ¿no? T por 0, 1 con TNR, ¿no? Entonces, yo si quiero, pero este conjunto es el mismo. Si yo cambio, de vez de agarrar ese vector, agarro un múltiplo de ese vector. El conjunto en sí es el mismo, ¿no? Todos de acuerdo con eso. Y eso sería igual al generado por el vector 2, 0, 0. Entonces, estos dos vectores generan el mismo subespacio. Entonces, si yo multiplicara una fila por un escalar, lo que estaría haciendo es, bueno, estoy multiplicando el vector por un escalar, pero el generado es distinto. Y ahora, cuando yo hago combinaciones lineales de filas, estoy haciendo combinaciones lineales de los vectores, estaría haciendo combinaciones lineales de los vectores, y las combinaciones lineales están permitidas dentro del generado, porque el generado son las combinaciones lineales de esos elementos. Entonces, todas estas observaciones de que las operaciones elementales por fila me están manteniendo el mismo, me siguen generando, agarrando las filas de vuelta como vectores nuevos, me generan el mismo espacio. Y eso me permite que si yo reduzco esta matriz, ¿no? Yo cualquier operación de fila que haga esta matriz, las filas que obtenga me van a generar el mismo subespacio que este. Entonces yo podría ver de reducir esta matriz de vez de reducir esta matriz. O sea, es equivalente. O sea, los dos para el proceso de
TLI es lo mismo. Para chequear si un conjunto es LI. Una pregunta, Leandro. Sí. Pero esto por comodidad tuya. ¿No te lo copia directamente al portapapeles, a lo que sacas como imagen, y lo puedes pegar directamente en el Jamboard? Parece que no o sea, me lo copio, pero no, el Jamboard no me lo tira no tengo como pegar, digamos, no tengo pegar en Bueno. el Jamboard. Ese es el problema. Y vos usás la función de Windows predeterminada, ¿no? El recorte Sí, de Windows. Ah, sí, está. Capaz que debe haber es otro eso, no mejor sé. seguro, pero no me lo Hay tira. uno mejor, después te lo mando por privado. Si quieren saber, se llama ShareX. Y hace eso, por eso me preguntaban. Perdón la Sí, sí, interrupción, seguro, seguimos. porque ese lo que tiene es de malo que tengo que abrir otra ventana, cliquear en guardar, y son... Sí, claro, entonces sí, después te lo paso, es mucho más efectivo el otro, para las 10 clases que quedan. Dale. Dale. Igual me va a venir bien porque no sé cómo va a ser el cuatrimestre que viene, me parece que por ahí estamos en la misma. Bueno, entonces yo acá, por ejemplo, lo primero que haría para reducir sería a la fila 2 le resto la fila 1 y a la fila 3 lo mismo, ¿no? Entonces, fila 2 menos fila 1, fila 3 menos fila 1. Entonces, si yo hago eso, me queda, bueno, la primera fila me va a quedar igual. Eh, la segunda hace 0, este 0 queda 0. 1 menos 2 menos 1. Menos 2 menos 0 menos 2. Menos 1, 1 menos menos 1 son 2. 0 menos menos 3 son 3. 0, 0, no, acá 2, perdón. 2. A 3 le resto 2, me queda 1. A 3 le resto 0, 3. A 2 le resto menos 1, me queda 3. Y a 1 le resto menos 1, me queda 4. ¿No? Entonces, yo, si hago esta operación elemental, acá hice dos operaciones elementales. Fíjense que las operaciones elementales son combinaciones lineales de filas y estas filas eran vectores, ¿no? Entonces, lo único que hice fue combinaciones lineales de vectores. Lo que resulta es que si yo agarro las matrices estas, ¿no? Que las matrices que obtuve acá, de la misma manera que de las matrices que tenía finales, armé esta matriz, con esta matriz me podría armar las otras tres matrices correspondientes, entonces serían, no sé si ponerlo acá más chiquito, pero la primera matriz sería la misma. La segunda matriz sería la de abajo, entonces me quedaría 0, 0, menos 1, menos 2, 2, 3. Y la otra sería esta, 0, 2, 1, 3, 3, 4 y me queda re chiquito todo. Entonces,
si yo agarro los vectores, los pongo en fila y aplico operación elemental y empiezo a reducir la matriz, los vectores que puedo armar de esta nueva matriz generan el mismo espacio de la matriz de los vectores originales. Entonces acá, por ahí es más fácil ver que, por ejemplo, ya por ejemplo es más fácil, digamos, porque si una combinación lineal de estos tres da 0, entonces ya puedo descartar que el que acompaña al primer vector tiene que ser 0 por esta de acá. Y el que acompaña al tercer vector tiene que ser 0 por esto de acá. Y como son tres vectores, ya me queda que yo no leí. No sé si... Profe, o sea que sabiendo que dos vectores sí o sí son 0, podríamos afirmar que es LI, digamos. Porque acá pues son tres, ¿no? Claro, o sea, 2 de 3 vectores son 0, entonces por eso podemos afirmar que es LI. Claro, acá podemos afirmar, porque si yo multiplico esto por una constante, yo tengo que sumar 0 en la primera coordenada, sería que en la constante multiplicada por 1 más 0 me dé 0. Entonces la constante tiene que ser 0 para que me dé 0 la suma. Y lo mismo acá en la segunda coordenada, o sea, lo que corresponde al lugar 1, 2 de esta matriz. Acá tengo 0, 0, 2, entonces, para que la suma ahí me dé 0, el coeficiente por lo que multiplico al tercer vector tiene que ser 0. Entonces ahí ya me queda que tengo 2 de los 3 elementos son 0, el tercero tiene que ser 0 por descarte. Claro, esa es mi pregunta, digamos. Es como que si 2 de los 3 elementos son 0, es como que te implica casi que el tercero Claro. también es 0. Acá estoy usando medio que lo que estoy tratando de usar es como que en estos tres, si yo por ejemplo agarro estos tres vectores, cuando yo haga las combinaciones lineales, el único que me va a aportar cosas en el primer coordenada va a ser esta. Entonces, si yo multiplico t por esto, más s por esto, más r por esto, igual a 0, ¿no? Si yo busco esto, y bueno, medio que cuando resolves esto medio trivialmente te da que el t, s, r tiene que ser igual a 0, 0, 0. Entonces, t te va a tener que ser 0. S tiene que ser 0 y ya, bueno, el tercero tiene que ser 0 porque ya, si los dos primeros se dan 0, básicamente lo que me queda es esto. Me quedaría el único vector que me queda, multiplicado por el coeficiente R, que no lo conozco en principio, me tiene que dar 0. Bueno, pero como este es distinto de 0, el R también va a ser 0. Bien, y tenía otra pregunta, profe. La matriz, digamos, la transpuesta, ¿no es solamente para matrices cuadradas? No, la matriz aparte se puede definir para cualquier matriz. O sea, lo que pasa es que te cambia las dimensiones, ¿no? Esta es 3 por 6 y la otra es... Ahí está. Y la otra es 6 por 3. ¿No? Lo único que tiene más sentido por ahí en matrices cuadradas por el hecho de que tienen eso que tienen el mismo determinante, entonces está bueno. Pero no hay nada que te impida definir transpuesta a cualquier matriz. Ah, bueno, esa era mi duda. Gracias. Después estaba hablando Sofía, creo que era, yo me acordé explicando esto. Era Sofía el que preguntó por el... No, Ana. El 5. El 13 no estaba haciendo para hacer el 13. Ah, verdad. Perdón. Bueno, la cuestión ahora es ya, por ejemplo, lo de la base, por ejemplo,
en el 3, fíjate, estoy en R3. Entonces, ustedes ya esto lo vieron hoy por ahí, y eso es lo que por ahí no les cosas, es que la dimensión de R3 es 3, ¿no? Porque la base canónica tiene 3 elementos, genera y SLI. Entonces, y aparte, como que me da la idea del espacio es esa, ¿no? De tengo 3 coordenadas, estoy en un espacio tridimensional, es como que eso ya es algo muy del mundo cotidiano ya que también que tenemos incorporado quizás. Y entonces, para que sea base tiene que ser un conjunto LI y que genere. Entonces, hay que probar que esto genera, o sea que una forma es una forma sería viendo que genera sería ver que el subespacio, ¿no? El problema este, no, la misma ecuación, x más menos z, x más 2 y más z, estoy haciendo cualquiera. Jeje. Perdón. Bueno, la matriz que les quedaría sería esta, ¿no? 1, 0, menos 1, 1, 2, 1, 0, menos 3, 2, contra x y z, igual a B1, B2, B3. ¿No? Esto haciendo lo de siempre, ¿no? Escribiendo x por el primer vector, más y por el segundo, más z por el tercero, igual a los B1, B2, B3 que estarían en el generado. Si yo resuelvo esto, me va a dar cuál es el espacio generado. Spoiler alert, el espacio generado es todo R3. ¿Por qué? Porque esta matriz, cuando yo la reduzco, llego a la identidad porque solo tenía la solución trivial. Entonces, como solo tenía la solución trivial, este sistema de ecuaciones siempre tiene solución. Entonces, el espacio que genera es todo. Otra forma sería argumentar más por el tema de dimensiones. Tengo un conjunto de LI con 3 elementos y 3 es igual a la dimensión del espacio. Entonces ahí hay algo que pasa que por ahí lo vieron muy al último en la clase hoy. Es útil, digamos, como para no tener que hacer cuentas. Y en el B lo que puedes hacer es utilizar esto que yo estaba diciendo acá, de que los puedo escribir como filas y voy haciendo combinaciones lineales. Entonces, estos vectores van a generar, o sea, estos vectores acá están puestos son matrices en realidad los vectores, así que va a ser terminológicamente va a ser medio raro lo que voy a decir, pero las matrices que obtengo de estas filas van a generar lo mismo que las matrices originales. Entonces, yo acá podría reducir un poco más, digamos. Entonces, por ejemplo, con este menos 1, hacer 0 esto de acá. Y ahí voy a tener 3 vectores LI que van a ser los únicos vectores que en esas coordenadas son distintos de ceros. ¿No? Este es el único que es distinto de 0 en la primera coordenada. Este es el único que es distinto de 0 en la segunda coordenada. Y acá podemos armar un tercer vector que sea el único con un elemento distinto de 0 en la tercera coordenada. Y ahora, para seguir ampliando base, la aposta es simplemente incorporar vectores fáciles que sepamos que sean linealmente independientes a estos. Como buscando que sean, tratando de encontrar vectores que sean los que solo aporten ser distintos de 0 en las coordenadas donde los otros no lo son. ¿No? Y utilizando la base canónica de los... tratar de incorporar, siempre la aposta es tratar de incorporarlos de la base canónica, como son los vectores más fáciles para incorporar.
Y ahí la clave es cuántos vectores tendría que agregar. La dimensión, vamos por otro lado. ¿Qué dimensión tiene el espacio? 6. Bien, porque acá cuando el conjunto de matrices se multiplica 2 por 3, 6. Y porque, bueno, también uno puede pensar por la cantidad de coordenadas que tienen los elementos en cuestión con los que estamos trabajando. Entonces, en principio le tendría que agregar 3 vectores. No sabemos cuáles. Esa es la cuestión. Entonces, lo que yo te aconsejo es reducir la matriz esta. Claro, usarla siempre como que son lo más obvio para agregar, porque son fáciles de chequear que son LI con los que ya tenés. Van a ser fáciles de chequear eso. Eh, entonces, yo de acá podría hacer de vuelta lo mismo, ¿no? Puedo hacer una operación más. Ah, sí, funcionaba lo del control B. Yo lo único que nunca sí, funcionaba lo del control B. Yo estaba haciendo. Bueno, entonces yo acá lo que puedo hacer es otra operación elemental. O sea, me seguiste hasta la parte de que cuando yo hago operaciones con filas, estoy obteniendo vectores que generan los mismos que los vectores originales. Porque yo estoy haciendo combinaciones lineales y en el generado las combinaciones lineales hacen que siga estando en el mismo conjunto. Entonces, acá lo que voy a hacer es 2 operaciones más elementales, que va a ser con este menos 1, hacer 0 el 2 y el 1. Entonces sería fila 1 más 2 veces la fila 2 y fila 3 más fila 2. Haciendo eso, la primera fila me queda 1, 0, 0, menos 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3, 6 menos 3, 3. La segunda fila me va a quedar igual. Menos 4 no sería, profe, en la primera ¿Cuál? fila. En la primera fila no serían menos 4. Ah, sí, el menos 4 acá. Este, ta. Sí. Gracias. Bueno, esta fila queda igual, así que ni que pensar. La segunda fila hasta ahí queda igual. Después queda 0, porque le estoy sumando. 3 menos 2, 1. 3 más 2, 5. 4 más 3, 7. ¿No? Entonces, yo sé que estos 3 vectores son cuando los miro en matriz de forma matricial, son los mismos que generan lo mismo que mis 3 matrices iniciales. Entonces, lo que llevo es que las matrices 1, 0, 0, menos 4, 3, 3, estas matrices generan el mismo espacio que el conjunto inicial de matrices. Ahora, a estas 3 matrices es más fácil agregarle 3 otras matrices que sigan siendo estas. Y son las que yo les dije que son las generalmente tratar de probar con de la base canónica.
Uso la transpuesta porque como estoy en el mundo LI, las combinaciones lineales me siguen generando lo mismo. Y si me llega a anular una fila, lo que me dice, como las operaciones elementales por filas, estoy haciendo combinaciones lineales de filas y las filas vienen de los vectores. Si alguna fila se me anula, lo que está diciendo es que pude escribir, por ahí no tenés la combinación lineal fácil de descubrir, pero pude escribir uno de los vectores como combinación lineal de los anteriores. Porque eso pasa cuando tenemos filas, cuando se nos anulan filas son porque pude escribir como combinaciones lineales esa fila que se anuló, combinación lineal de las anteriores, de las otras. Entonces, si puedo escribir una fila como combinación lineal, como vienen de los vectores van a ser LI. Entonces, si yo llego a esta parte de acá, voy a ver. Si ven lo de vuelta, y creo que este método en el teórico no lo vieron, creo que en el teórico quedó solo especificado el método usando ahí está, digamos, que ese es otro método válido para verlo del teórico, digamos. Pero por ahí no es tan útil para extender a base. O por ahí es útil, pero yo ahora no me acuerdo cómo se hacía ese. O sea, yo entendí de que había que primero buscar un vector que sea linealmente independiente con esos otros tres, después otro que sea linealmente independiente con esos cuatro y así. Sí, eso se puede hacer. Sí. Sí, esa es una forma también. Y la forma esa es para... Yo estaba intentando. Lo que puedes hacer, claro, si no sabes cómo hacer eso, es mirar el espacio generado. Escribir el espacio generado por estos tres vectores como ecuaciones. Entonces, cuando tenés las ecuaciones, buscas uno que no cumple esas ecuaciones, entonces ese va a ser el I. Sería pasarlo a... no. O sea, como yo planteé acá al principio plantea este problema, pero en el caso del otro acá vas a tener B1 hasta B6. Y ahí vas a encontrar que, bueno, en algún momento te va a quedar alguna condición para los B1 y B3. Entonces, encontré un vector que no cumple esa condición y ese vector no está en el generado. Entonces, al no estar en el generado, si lo agrego, sigue siendo todo LI. Eso es porque si estuviera en el generado, se escribe como combinación lineal y después hay una combinación lineal que da 0. Como por ahí medio rápido, ¿no? O sea, yo lo que hice Si W no pertenece al generado, fue como plantear la matriz esa y con una columna extra de uno de hasta de 6 básicamente. Y entonces, bueno, no determiné porque es como que, pero no sé bien qué tengo que hacer con eso. claro, lo que vas a hacer con eso es encontrar unas condiciones. Vas a encontrar que las condiciones para que B1, para que el vector S, o sea, en realidad lo que vas a encontrar son las condiciones para que la matriz de entradas B, digamos, o si quisiéramos acá podríamos ser más precisos, podría ser B11, B12, B13, B21, como quieran acá la anotación, ¿no? Tales que, no, esto van a ser las matrices 2×3 en R, tales que, acá tengo una condición, ¿no? Que yo, B1 más B2, esta inventada, ¿no? Menos 3 de 3 igual a 0, por un lado, y por el otro poder tener otra Claro. condición.
Entonces, si yo agarro una matriz, Pero, o sea, porque yo tengo que, sí, sí, yo tengo que, esa matriz multiplicada por el vector lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, que si eso es igual a cero, entonces el vector de los lambda es cero. me parece el vector de los lambdas, ¿cuál sería lo que agregás en la combinación lineal? Los, Claro, o sea, claro, si yo es que agarro son una matriz que lineal. cumple esto, no va a ser ahí la cuestión, porque justamente estos son los que el espacio de los generados. Este espacio que obtendría ahí va a ser igual al spam de las primeras tres matrices que tengo. A ver. Viste que en el 8 hicimos esto, ¿no? Que esto lo hicimos hoy. En el caso del 8 teníamos... En este caso no. Bueno. En este caso teníamos este espacio, ¿no? Que lo teníamos dado de manera implícita. Y también lo tenemos dado por generadores. Entonces, yo lo que te digo es hacer el proceso inverso. Del conjunto dado por generadores va a ir a la manera implícita. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, agarro un vector que no cumple la condición de la implícita, ese vector va a ser LI con los dos que tengo. Entonces acá, por ejemplo, yo podría agarrar el 001, es el 001, y ese no cumpliría esa condición, porque acá me daría 1 igual a 0. Ese vector va a ser LI con estos dos. ¿Por qué? Porque no está en el generado de esos dos. Lo mismo deberías hacer en el otro problema, lo que pasa es que tenés que escribir bien las condiciones para los B1, B2, digamos. O sea, yo acá, por ejemplo, tendría dos generadores. Acá puedo encontrar un par de generadores acá, no sé si dos generadores eran este. Si quiero encontrar un tercer vector que sea LI a esos dos, tengo que buscar alguno que no cumpla alguna de las condiciones. Sí, Diego, eso que escribiste vos es lo mismo, digamos, porque la ecuación es simplemente pasaje de término ahí y te queda todo igual. No sé si Iván se quedó callado o se le cortó el internet. No estoy acá, pero no sé. O sea, ¿sabés pasar de los generadores a esto? Sí, pero bueno, esto que es en O R a sea, la 6 es es larguísimo duro hacer porque, o eso, sea, es ¿no? largo porque es en R a la 6, o sea, porque te queda una cosa larga, digamos, pero no es, si lo que te está abrumando es porque son 6 coordenadas, yo lo que te diría es pasar al ejercicio siguiente, que son 4, y fíjate qué pasa con eso, digamos. Claro, ok, sí, me parece buena idea. O sea, si lo que te Gracias. está abrumando es la cantidad de coordenadas que hay, pasar al ejercicio siguiente, que son 4. O planteate un ejercicio en donde son 3, digamos, dos generadores en R3, digamos. Y después, sí, claramente después sí, andá y enfrentate el problema este. Eh, y usar esto, ¿no? Que si agarro uno que no está en el generado, son LI, que eso se puede probar. El 6, el 9, ahí dale.
Dale, genial, porque justamente es lo que hay que hacer. O sea, lo que yo estaba diciéndole a Iván es que, dado los generadores, lo escriba como ecuaciones, que es básicamente el paso inverso al que hicimos en el 8. En el 8 pasamos de algunas cosas implícitas a los generados. Entonces, por ejemplo, en este caso, de 9, este problema de ir de generados a ecuación y es así, es como pasar en cierto aspecto es como pasar de implícita a paramétrica cuando estábamos viéndolo el plano al principio, de cuatrimestre ya quedó lejos de eso, pero fíjense que, por ejemplo, en este caso que tengo R3, fíjense que tengo un plano en realidad, si yo agarro el generado es T por 1,03 más S por 0, 1 menos 2, esto es un plano. Entonces, esto por ahí si revisan cosas anteriores, por ahí ya hicimos este tipo de ejercicio de pasar de la forma paramétrica a la forma implícita, porque eso es lo que nos está pidiendo con caractericidad con ecuaciones, que lo mandemos, que lo escribamos de forma implícita. Entonces, la cuestión acá es cuáles son los vectores no, los vectores en R3 de la forma B1, B2, B3, que puedo escribir como combinación lineal de estos dos. Entonces, si acá opero, me quedaría en la primera coordenada, me quedaría T, en la segunda me quedaría S, en la tercera me quedaría 3T menos 2S, igual a B1, B2, B3. Y entonces, después lo que me queda es resolver este sistema, T igual a B1, S igual a B2, y 3T menos 2S igual a B3. Entonces, fíjense que si yo les planteara, ahí espera que chequeo el enunciado como era, el enunciado en el ejercicio 6 del práctico 2, nos dan un sistema de ecuaciones muy parecido al que acabo de escribir, y nos piden que digamos implícitamente para qué vectores B1, B3 este espacio tiene solución. Y resolver ese problema es lo mismo que resolver cuáles son las ecuaciones que caracterizan el espacio generado por esos dos vectores. O sea, la clave es entender eso, de que el problema de tengo unos generadores y quiero describir con ecuaciones o describir implícitamente el conjunto que generan, es pasar de ese problema a una ecuación del estilo del ejercicio 6 del práctico 2. O sea, en el que hay que escribir implícitamente los B1, B2, B3 para los cuales el sistema tiene solución. ¿Quedó claro? Fíjense que ahora acá como que hay que seguir el ejercicio, ¿no? Porque el ejercicio este es como que la primera parte, digamos, como que recién estoy razonando que, bueno, tengo que resolver esto. Hay que resolver esto y ver qué da. Lo mismo en el B, digamos, en el B va a ser lo mismo, lo único que ves de tener 3 coordenadas, tengo 4. Lo importante acá es que entiendan cómo paso del problema este que me plantean acá a esta ecuación y que, lo que tiro acá, y que ustedes me digan, bueno, desde acá yo puedo seguir porque esto ya lo sé hacer porque lo hicimos en el práctico 2.
¿Alguna duda de eso? Del... la verdad que me rechequé cuál era el 7A. Claro, en el 7A hay que hacer lo mismo, lo único que tenés polinomios. Ahí estás viendo los generados por el P, el Q y el R, digamos, por esos tres vectores, digamos. Hay que hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Fijá, o sea, tratá de hacerlo y cualquier cosa, ese lo hice la clase pasada. Así que cualquier cosa, si te trabas, porque ahí la cuestión de igualar coordenada a coordenada, ahí lo que tenés que tener en cuenta es que los polinomios, la igualdad en polinomios se da cuando son iguales cada uno de sus coeficientes. Entonces el coeficiente que acompaña el término de orden 2, el x al cuadrado, tiene que ser igual al que acompaña el x cuadrado del otro polinomio. Ahí tenés la igualdad para poder escribir las ecuaciones bien. Y en cuanto al 11, que Diego, específicamente vos, más que nada porque lo pediste vos, ¿qué has pensado de este ejercicio? ¿Puedes hacer un ejercicio así de dar ejemplo? Por ahí son... Sí, o sea, al principio pensé en ir eligiendo valores no arbitrariamente, pero bueno, hasta llegar a algo, pero no sé si hay una forma más consistente, digamos, de hacerlo. Claro, no encontraste ningún ejemplo. Tampoco, tampoco me puse a probar mucho, pero sí, no, todavía no encontré ninguno, digamos. Además, creo que no entiendo muy bien el tales que dos cualesquiera sean linealmente independientes. Claro, lo que te dice es que, bueno, yo voy a tener B1, B2, B3, ¿no? LDs, ¿no? Pero si yo agarro B1 y B2, es LI. Si agarro B1 y B2, 3, es LI. Y si agarro B2 y B3, también es LI. Eso es lo que te está diciendo. O sea que cuando saco uno, ya el conjunto me queda LI. Acá la clave, por ahí una ayuda es que si son LD, uno se puede escribir en combinación lineal de los otros. O sea, porque una cosa es lo de la combinación, ¿no? Que si yo escribo esto, perdón, me falta el B3 ahí. Como son LD, ¿no? En teoría, lo que me daría es que existe un lambda 1, lambda 2, lambda 3 distinto de 0, tal que esta igualdad se cumple, ¿no? ¿No? Con lambda 1, lambda I, no todos nulos. Entonces, alguno de estos, por ejemplo, si lambda 3 es distinto de 0, entonces B3 es igual a menos lambda 1 sobre lambda 3 por B1 más menos lambda 2 sobre lambda 3 B2. Entonces, si son L, hay uno que puedo escribir como combinación lineal de los otros. Para mí eso es una ayuda, quizás no, pero o sea, porque por ahí es como que... Claro, pero yo tengo una duda con eso, digamos, si lo puedes escribir como combinación lineal de los otros. Sí. Después cuando le saques uno, no, claro, no necesariamente va a quedar como combinación lineal. No, bueno, entonces sí. Gracias por la ayuda. No, Santiago, lo del 9 no. Ahí falta resolver el sistema, o sea, falta resolver esto. No es larga esta, pero es, o sea, es resolverlo como era en el ejercicio, no sé en cuál estoy.
No, me tiene que quedar otra cosa distinta. Yo tengo que encontrar una ecuación para B1, B2, B3. Que no involucre T y S, ¿no? Como hicieron en el ejercicio 6 del práctico 2. Entonces yo lo que resolvería sería resolver esta matriz. Una matriz ampliada con los B1, B2, B3. Y esto, si te acordás bien, en lo que vimos antes de las matrices, esto va a tener solución solo cuando, si se anula alguna fila, lo que está del lado de la parte ampliada es igual a 0. Entonces acá se puede ver, digamos, que la última fila la voy a poder anular, ¿no? A F3 le resto la fila 1 y le resto la fila 2, la hago en un solo paso, porque no, solo tienen, ahí no joden, digamos, solo tienen un coso claro. Entonces acá me quedaría 0, 0, y al otro lado me quedaría B1. Al final lo hice todo porque en 2 pasos se hacía, pero B3 menos B1 menos B2. Ah, sí, tenés razón, yo puse mal las cosas. Puse acá y me confundí. Menos 3 veces la fila 1, más 2 veces la fila 2. Entonces te queda menos 3B1 más 2B2. Entonces lo que te queda es que B3 menos 3B1 más 2B2 tiene que ser igual a 0. Y bueno, esa es la ecuación que caracteriza al conjunto. Si lo escribo como conjunto, debería ser B1, B2, B3 en R3, tal que pasa esto, ¿no? Esto es cuando quiero pasar de generadores a ecuaciones, y como yo le dije a Iván, acá si yo quiero encontrar un vector que sea LI a esos dos anteriores, lo que puedo hacer es buscar uno que no cumple esta condición, y ahí voy a tener un vector que va a seguir siendo LI en el espacio. Sí, igual, Fran, funcionaba el control B. O sea, yo no lo usaba porque nadie me dijo que lo podía usar. No sé por qué no lo usaba. No, Fran. Y ya, no sé si no hay ninguna duda, cortamos más. Ya cortamos. Sí, pero con lo de las capturas de pantalla, qué raro que, porque a mí y alguien más había dicho de que le deja No, que a sacarla mí y también me pegarla deja. directamente. A mí también me deja. Lo que pasa es que nunca había probado. Así de simple. Nunca había probado que funcionara el control B así de Ah, una. ok, ok. Como que no sé, no se me ocurrió probarlo nunca, y ahora como que... Sí, sí, funciona, no me hace falta nada, digamos, como que es así. Nos vemos, Santiago, nos vemos, Fran. Nos vemos, Diego. Ok, chao, profe, Chao, Iván, gracias. suerte.